Bienvenidos a nuestra nueva semana. Les habla su profesora Niurka Gil. La semana pasada trabajamos con la clasificación de las palabras según el acento, que eran agudas, aquellas que tenían el acento en la última sílaba, graves, las que tenían el acento en la penúltima sílaba, y esdrújulas, las que tenían el acento en la antepenúltima sílaba. Esta semana te explicaré cuándo hay diptongo o un hiato en una palabra. El objetivo de esta cápsula educativa es separar en sílabas palabras con diptongo e hiato. En el español es común encontrar palabras con 2 o 3 vocales juntas. Diptongo e hiato. Las vocales que aparecen juntas o seguidas en una palabra pueden pronunciarse unidas en una sílaba o separadas en sílabas distintas. Al pronunciar las vocales, la abertura de la boca varía de acuerdo a las vocales que pronunciemos. Las vocales que pronunciamos con mayor abertura de la boca se clasifican en vocales abiertas. Ellas son A, E y O. Y las que pronunciamos con menor abertura son las vocales cerradas. I, U. La unión de dos vocales en una sílaba se llama diptongo. El diptongo se forma con una vocal cerrada y una abierta, o con dos vocales cerradas. Al separar palabras en sílaba, debes estar atento que una vocal abierta y una vocal cerrada o viceversa forman un diptongo si la mayor fuerza de voz cae en la vocal abierta. Fíjate en los ejemplos. La palabra peine está formada por una vocal abierta y una vocal cerrada. También está el caso de la palabra violín. Está formada por una vocal cerrada y una abierta. La palabra ciudad está formada por dos vocales cerradas. Hay diptongo en la palabra rey, ya que la Y suena como una I. También está el caso en la palabra buey, ley, doy. Los diptongos llevan tilde cuando están formados por una vocal abierta y una cerrada, o una cerrada y una abierta. La tilde siempre se coloca sobre la vocal abierta. Observa el ejemplo. En la palabra náufrago está acentuada la vocal abierta, que en este caso sería la vocal A. Y si observas la palabra después, está acentuada la vocal E, que es la vocal abierta. También llevan tilde cuando están formados por dos vocales cerradas. La tilde siempre se coloca en la segunda vocal. Observa el ejemplo. Te muestro la palabra incluí y la palabra cuídate. Fíjate que las vocales acentuadas son la segunda vocal en ambos casos. La separación en sílabas distintas de vocales que aparecen juntas se llama hiato. Dos vocales abiertas siempre forman hiato. También forman hiato una vocal abierta y una cerrada, si la cerrada se pronuncia con mayor fuerza de voz. Observa el ejemplo. Tenemos la palabra baúl. Baúl está formado por una vocal abierta y una vocal cerrada. Obviamente, la vocal cerrada está acentuada.
Asimismo, te muestro la palabra maíz. Fíjate que la vocal acentuada es la vocal cerrada. También tenemos el caso de la palabra león. Fíjate que la vocal acentuada es una vocal abierta. Los hiatos llevan tilde cuando están formados por dos vocales iguales o dos vocales abiertas. La tilde siempre se coloca en la vocal tónica. Por ejemplo, friísimo. Fíjate que está compuesta por dos vocales cerradas. En este caso es la letra I. Asimismo, te muestro la palabra león. En este caso está formado por dos vocales abiertas. También llevan tilde cuando están formadas por una vocal cerrada y una vocal abierta o viceversa. La vocal cerrada siempre lleva acento ortográfico, aunque no lo exijan las normas de acentuación. Por ejemplo, la palabra país, día, reír. Las normas anteriores se aplican aunque entre las vocales aparezca una H, porque esta letra no la pronunciamos. Así que hay diptongo en la palabra ahijado, así como también en la palabra ahumado. Y hay hiato en la palabra ahorro y en la palabra almohada. Vamos a recordar lo aprendido el día de hoy, que las vocales se clasifican en vocales abiertas y vocales cerradas. Te recuerdo cuáles son las vocales abiertas: la vocal A, E y O, y las vocales cerradas, la I y la U. Que la unión de dos vocales en una sílaba se llama diptongo y la separación en sílabas distintas de vocales que aparecen juntas se llama hiato. Vamos a reforzar lo aprendido en la guía de actividades. Hola queridos estudiantes. En la clase pasada trabajamos con el mínimo común múltiplo. Hoy aprenderemos cómo resolver adición de un número natural con una fracción. El objetivo de esta cápsula educativa: realizar adiciones de un número natural con una fracción. Para sumar un número natural con una fracción, podemos utilizar la expresión de un número mixto. Te recuerdo que los números mixtos son expresiones formadas por un número entero y una fracción propia. Por ejemplo, para sumar 3 enteros más un medio, hacemos lo siguiente. Multiplicamos el número natural por el denominador de la fracción. Luego, al resultado, le sumamos el numerador de la fracción. Y por último, resolvemos y el denominador lo mantenemos igual. Ahora vamos a observar el video explicativo de la clase. Ahora te invito a visualizar un ejercicio de adición de un número natural con una fracción. Te muestro el ejemplo. 3 más 2 quintos. ¿De qué forma lo resuelvo? Multiplicamos el número natural por el denominador de la fracción. En este caso, 3 más 2 quintos. O sea, debo multiplicar el 3 por el 5. Luego, el resultado, le sumamos el numerador de la fracción. 3 más
2 quintos es igual 3 por 5 más 2. Luego resolvemos y el denominador lo mantenemos igual. 3 más 2 quintos es igual 3 por 5, 15 más 2 sobre 5. Eso va a ser igual a 17 quintos. Y de esta forma hemos resuelto la adición de un número natural con una fracción. Chao, nos vemos en la próxima clase. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de esta semana. Pero antes recordaremos lo trabajado en la clase pasada sobre la higiene personal. Recuerda que mantener buenos hábitos de higiene nos ayuda a prevenir nuestra salud. En nuestra higiene no solo debemos tener cuidado con nuestro cuerpo, sino también con los alimentos, bebidas y con el aseo de nuestra casa. Todo aquello influye y nos ayuda a conservar nuestra salud. En esta oportunidad trabajaremos con la seguridad y prevención de accidentes en la vía pública. El objetivo que deseamos lograr, elaborar y aplicar medidas preventivas para evitar situaciones de riesgos. Accidentes en las vías públicas. Los accidentes que ocurren en las vías públicas, en los cuales están involucrados algún vehículo, son denominados accidentes de tránsito. Todos los días ocurren accidentes en las calles, avenidas, autopistas o carretera. Lamentablemente, muchas veces con pérdida de vida. Cuando respetamos las señales de tránsito, los accidentes disminuyen y los peatones caminan con más tranquilidad. Tipos de accidentes viales. Pueden ser por colisión. Ocurre cuando chocan dos o más vehículos. También puede ocurrir entre un vehículo y objeto inmovibles. Por ejemplo, con una pared o un poste de luz. Arrollamiento. Se presenta cuando un vehículo en movimiento golpea o atropella a un peatón o peatona. Volcamiento. Ocurre cuando un vehículo se voltea total o parcialmente. Causas de los accidentes viales. La mayoría de los accidentes viales ocurren por las siguientes razones. Imprudencia del conductor. Pueden ser por consumir bebidas alcohólicas antes o durante la conducción del vehículo. Otra causa podría ser el exceso de velocidad. Imprudencia del peatón. Cruzar la calle en lugares prohibidos. No respetar los semáforos. Fallas en las vías. Falta de iluminación, rayado, entre otras. Fallas en los vehículos. Desperfectos en ruedas o frenos o también las luces. Prevención de accidentes viales. Las principales recomendaciones para prevenir los accidentes viales son realizar el mantenimiento periódico a los vehículos, respetar las señales de tránsito, no consumir bebidas alcohólicas. Otras medidas preventivas: realizar mantenimiento en las vías públicas por parte de las autoridades competentes, realizar
las demarcaciones o rayados en el pavimento. El día de hoy aprendimos que para prevenir accidentes debemos respetar las señales de tránsito y los dispositivos de seguridad. Asimismo, debemos tomar en cuenta las medidas de prevención establecidas en las leyes de tránsito. Vamos a aplicar lo aprendido en la guía de actividades. Hola queridos estudiantes. En Ciencias Sociales, la semana pasada, hablamos de los suelos. Te recuerdo que es la capa más fina que cubre la mayor parte de la superficie terrestre y que son de gran importancia ya que a través de ellos se reproducen los cultivos de nuestros alimentos. Hoy les explicaré que en la historia ocurren cambios, que algunos permanecen y otros seguirán cambiando a través del tiempo. El objetivo de esta cápsula educativa es elaborar cronologías sobre los cambios relevantes de su localidad. Los cambios en el tiempo. A medida que pasa el tiempo, todo lo que nos rodea evoluciona. Todas aquellas modificaciones que se producen con el paso de los años es lo que se conoce como cambios en el tiempo. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar los cambios o los hechos que se producen en el pasado. Es por ello que debemos conservar nuestros monumentos, costumbres, juegos, comidas, danzas, bailes, etc., ya que constituyen nuestro patrimonio cultural, el cual es nuestra obligación conservarlo para las generaciones futuras, para que conozcan nuestras raíces históricas. Todas aquellas manifestaciones que el ser humano nos ofrece es lo que llamamos fuentes de la historia. Ellas se clasifican en fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias son aquellos escritos, documentos o crónicas. Fuentes orales son lo que conocemos como libros vivientes, relatos, entre otras. Iconográficas son aquellos retratos, imágenes, monumentos. Fuentes secundarias se clasifican en bibliográficas, como lo son los libros, hemerográficas, revistas o periódicos, informáticas, como páginas web y libros electrónicos. Hoy aprendimos que los cambios en la historia nos permiten recordar y analizar hechos que ocurrieron en el pasado y que se deben conservar para las generaciones futuras a través de las diversas fuentes de la historia. Nos vemos en la próxima clase. Que disfrutes en compañía de tu familia de un excelente fin de semana. Muchos besos. Chao, chao. Que Dios les bendiga.